Vamos a comenzar con nuestro programa del día de hoy, que es una mesa sobre modelación del clima. Nos acompaña el doctor Francisco Bautista Zúñiga, de Scientific Knowledge Reviews, que nos hablará de monitoreo del cambio climático con datos mensuales. También Mario Gómez Ramírez, Edwin Ulises Monfil, de la licenciatura en Geografía de la Universidad Veracruzana, el grupo de Geografía Global. Son estudiantes de la licenciatura en Geografía. Y su tema es comparación de los índices de calor que acontecieron entre los puertos de Acapulco y Veracruz de mayo a junio de 2014. Además estará Edwin Ulises Monfil presentándonos la distribución de la sensación térmica registrada en Minatitlán, Veracruz, durante la primavera del 2014. Entonces, comenzamos con el doctor Francisco Bautista. Hola, buenos días. En realidad yo no voy a hablar de modelación. Mi charla es sobre el funcionamiento de un software que se llamaba MoClick y que lo acabamos de renombrar como Click MD. Ahora les cuento la historia de cómo está esto. La siguiente, por favor. Bien. Bueno, pues tenemos un discurso ampliamente difundido y entendido sobre el cambio climático global. ¿Cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias? El aumento de las emisiones de CO2 y el derretimiento de los polos. Bien, la siguiente, por favor. Sin embargo, no se está usando muy bien este discurso porque lo estamos usando como el villano favorito. Si llueve mucho, cambio climático. Si hay sequía, cambio climático. Si hace mucho calor, cambio climático. Y si hace frío, también cambio climático. Entonces, así no nos sirve este discurso. Tenemos que hacer discursos a nivel local. La siguiente, por favor. Bien. Para instrumentar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, necesitamos actuar localmente. Para esto necesitamos dar respuesta a las preguntas que están viendo en la pantalla. Necesitamos un discurso local. Saber si hay cambio climático o no, de qué tipo, por impulsos, por cambios paulatinos, si se está calentando ese lugar, si se está enfriando, cuánto y por supuesto dónde. Bien, la siguiente. Para eso elaboramos un software con un grupo de ingenieros en sistemas que lo alimentamos con datos de las bases internacionales, el 3, o de las bases nacionales, el INFAP, y también de las bases de datos regionales con agua, con los datos mensuales de temperaturas máxima, media, mínima y precipitación. El software, bueno, ahí he dibujado una caja porque no se le puede hacer cambios al sistema de procesamiento de los datos. Esto para asegurarnos que no va a haber errores en la aplicación de las fórmulas. Simplemente podemos meter los datos y ya dentro de ellos los podemos procesar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues lo clásico, la estadística descriptiva, los climogramas, pero lo nuevo, o digamos que lo interesante, sería el análisis agroclimático. Esto es entender el clima para manejarlo de manera agropecuaria adecuadamente. Entre algunos de estos índices tenemos la longitud del periodo de crecimiento, que significa el periodo de lluvias continuas para los cultivos. La probabilidad mensual de lluvia, el índice de lavado de suelos, el índice de erosividad, el índice de humedad, todos estos índices que podemos entender fácilmente. El de lavado de suelos, pues no hay que explicarlo, el de humedad tampoco, el de erosividad tampoco. Bien. Pero aprovechando que tenemos todos esos datos, podemos analizar si hay tendencias de cambio climático con las medias mensuales y con las medias anuales para los elementos del clima como las temperaturas y la precipitación, además de la evapotranspiración, que es una de las que calculamos con el software. Pero además podemos identificar las tendencias de cambio de los índices agroclimáticos
y de las anomalías climáticas y la amplitud térmica. La siguiente, por favor. Bien, entonces con este software podemos manejar, almacenar millones de datos y los podemos ver en segundos. Podemos hacer el cálculo de la evapotranspiración potencial de manera precisa, calcular los índices que les acabo de mencionar, de humedad, aridez, erosión por lluvia, entre otros, para mejorar las actividades agrícolas y reducir de esta manera los daños al ambiente. Ok, también podemos calcular la época de lluvias continua para optimizar el agua de lluvia y de esta manera protegemos los acuíferos y mejoramos nuestra productividad. Si copiamos y pegamos dentro del software, no tiene mayor problema. Podemos revisar todos los datos de manera gráfica. ¿Y cómo lo hacemos? Pues de manera muy sencilla. La temperatura mínima siempre debe estar por abajo, la máxima por arriba y la media entre estas dos. Si esto no es así, es que algún dato está mal y lo tendríamos que cambiar. Y mes por mes le vamos dando enero, febrero, marzo y la gráfica va cambiando. Y el periodo que queramos analizar, como lo podemos cambiar de este lado. La siguiente. Bueno, después nos podríamos ir a editar, copiar y pegar o corregir. Ya que nuestros datos están bien, podemos empezar a hacer cálculos. El primero es el cálculo de la evapotranspiración. Ustedes saben, los que son climatólogos, los chicos de este lado, que hay dos ecuaciones muy sencillas para calcular la evapotranspiración, es decir, la pérdida de agua. Pero si nosotros tenemos ajustadas nuestras ecuaciones con mediciones reales, podemos modificar el coeficiente de esta gráfica, de esta ecuación, mes por mes para tener mayor precisión. Bien, luego le damos calcular y de las 4 variables que metimos, las 3 temperaturas y la precipitación, ahora tenemos más. La siguiente, por favor. Ahora tenemos los índices, otra vez humedad, aridez, heladas, concentración de las precipitaciones, erosividad por lluvia, lavado de suelos, las que metimos y más la evapotranspiración. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, lo primero que podemos hacer es el clásico climograma, donde en las barras tenemos la precipitación, las rayitas o las líneas son las temperaturas, máxima, media, mínima, y podemos cambiar el periodo de climograma, lo podemos ver año por año con un simple clic. La siguiente. Esta gráfica es muy importante en agronomía, le llaman longitud del periodo de crecimiento o periodo de lluvia continua. De lo que se trata es que las barras que son la precipitación deben de estar por arriba de la línea azul o morada de la mitad de la evapotranspiración y la otra línea es la evapotranspiración completa. Eso quiere decir que junio, julio, agosto, septiembre y octubre podemos realizar agricultura utilizando muy bien la precipitación. No podemos empezar en mayo, necesitaríamos riego y no podemos usar noviembre porque tampoco llueve lo suficiente como para hacer labores agrícolas. También podemos modificar el periodo de los años con un simple clic. La siguiente, por favor. Podemos calcular la probabilidad de lluvia mensual. Aquí lo pongo para 2 periodos. El periodo 1, que sería del 61 al 80, es la línea roja. Y el otro, que es azul, ¿verdad? Y la azul, este es el periodo 2, el periodo de cambio del 81 al 2006. Y noten cómo la probabilidad de la precipitación disminuye. Okay. Otra vez, con un solo clic, le vamos a poder ver todos los meses en segundos. La siguiente, por favor. Bueno, bueno, la anterior. Por favor, la anterior. Ese es para julio, progreso. La siguiente, por favor. Ese es para junio, también en la misma estación. Vean cómo desciende hay una disminución en la probabilidad de lluvia para este mes. La siguiente. Bien, también podemos hacer este tipo de gráficas que son muy
muy reveladoras de lo que está ocurriendo con el clima en estas localidades. Tenemos los incrementos en amarillo y las disminuciones en azul. La línea horizontal es el periodo de referencia, es el promedio del periodo de referencia. Nosotros podemos poner el periodo de referencia, si le damos allá clic, le decimos nuestro promedio, toma como promedio el periodo estable y y luego allá en inicial y final el periodo de cambio climático y grafícalo. Entonces, no hay manera de que no entendamos esta gráfica. Del 76 en adelante tenemos incrementos en la temperatura mínima para esta estación de progreso. La siguiente, por favor. Ahora tenemos la temperatura máxima. Es la misma estación, es el mismo periodo de referencia y es el mismo periodo de análisis. Aquí también tenemos un aumento de la temperatura a partir del año 76 hasta el 2006, con un promedio de 30 y está alcanzando hasta 37, 38 las máximas. La siguiente. Esta es la temperatura media, la misma tendencia en las tres, la misma media y máxima. Hay un incremento en los últimos años. La siguiente, por favor. Esta es la precipitación. Tenemos ahí una disminución también en ese mismo periodo de años. La siguiente. Ahora vamos a ver las anomalías. Esta es la distribución media. El periodo de referencia o P1 está en rojo. En azul está el periodo de cambio. Y noten aquí, bueno, las anomalías son los picos. Entonces podemos decir que hay un cambio de 25 más o menos a 30.5. Estamos hablando de un cambio fuerte, muy, muy fuerte. Tal vez, digamos, 5 grados no sean muchos, pero si lo vemos en términos de sus eventos extremos, miren, antes los eventos extremos eran de 32 a 36, ahora es de 35 a 40 grados centígrados, a la sombra. La siguiente, por favor. Eso, bueno, las que son mamás saben que a los niños hay que medirles la temperatura y que si tienen 39, cuidado, y si tienen 40, pues súper cuidado. Y bueno, si llegan a 45, pues adiós. La siguiente, por favor. Bien, estas son las medias anuales para la temperatura máxima, una correlación de 0.56, alta, significativa. Entonces, bueno, tenemos muchas evidencias que nos hacen no dudar de que el cambio climático se está expresando en este lugar de manera ascendente. La siguiente, por favor. Aquí les pongo datos de otra estación. Es Abalá, también Yucatán, pero aquí tenemos lo contrario. Esto porque nosotros decimos cambio climático o calentamiento global, pero no está ocurriendo en todos los lugares con la misma intensidad. Incluso en otros lados está sucediendo esto. Ahora el Polo Sur tiene más superficie de nieve que antes. La siguiente, por favor. Bien, estos son los cambios por impulsos con la prueba de Mann-Kendall. Si no supiéramos mucho de esto, lo hemos puesto con colores, nuestra mercadóloga nos dio luz para que esto fuera más sencillo de interpretar. El rojo es aumento, el azul es disminución. Entonces, para esta estación tenemos el periodo de crecimiento disminuye. ¿Eso qué quiere decir? Que en lugar de tener 5 o 6 meses tenemos 4 o 3, y entonces tenemos que cambiar de cultivo. Y bueno, estos otros índices y los elementos del clima. La siguiente, por favor. También es la prueba de Mann-Kendall para ver los cambios por impulsos mes por mes. Aquí le decimos todos, nos los calcula, podemos cambiar los tiempos y podemos cambiar el elemento que queremos analizar. Miren, lo maravilloso de este software es que es clic y cambia todo, clic y cambia todo. Nos analizamos miles, millones de datos en segundos. La siguiente, por favor. Este es el resumen del clima, lo que sucede, las medias mensuales de los elementos del clima que introducimos y de los que calculamos. La siguiente.
Estos son los medios, las tendencias, el resumen de las tendencias. Esta es la correlación, este es el test de Mann-Kendall, donde encontramos aumentos para progreso en Yucatán, en la temperatura máxima, en la temperatura media y en la temperatura mínima. La siguiente. Bien. Bueno, pues la maravilla de este software es que un estudiante de doctorado analizando una estación meteorológica, los datos, se tardó todos estos minutos, son 7 meses, y además es de doctorado y además sabe estadística, y cuando me muestra sus datos tiene cientos de hojas de Excel, donde nunca las encuentra rápido, porque dice cuál es cuál, y con este software lo hacemos, cargamos en 5 minutos, copiar y pegar, analizamos en 15. A ustedes si les preguntan cómo está Progreso en Yucatán, ya saben qué decir, lo aprendieron en 20 minutos, y vieron las gráficas. Eso es Click MD. La siguiente, por favor. Bueno, las conclusiones es para lo que sirven. O sea, los tomadores de decisiones deben de saber qué pasa en sus ranchos, en sus ciudades, en sus estados. Los agricultores también, para tomar sus mejores decisiones y puedan seguir produciendo más y mejor, aprovechar estos cambios. Los estudiantes, pues es obvio, van a hacer más rápido sus tesis. Los investigadores van a publicar mucho más y no les vamos a dar la posibilidad de equivocarse. El software no puede modificar las ecuaciones. Y bueno, las agencias de gobierno, sería sensacional que todo lo tuvieran en el software porque lo pueden mostrar de manera rápida y tomar también sus decisiones de manera expedita. La siguiente. Bien. Bueno, si ustedes buscan MoClick, que es el antecesor de Click, lo van a encontrar en el portal de las Naciones Unidas, en algunos periódicos extranjeros. La noticia se tradujo al alemán y al inglés. Lo van a encontrar en Investigación y Desarrollo del CONACYT, en portales científicos y en revistas científicas. Hemos publicado esto en revistas con factor de impacto y revistas indizadas en CONACYT. De manera que pueden dormir en paz, esto sí funciona bien. La siguiente, por favor. Bien, Click, bueno, MoClick se desarrolla en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, donde yo trabajo. El software es propiedad de UNAM. Los estudiantes están haciendo una empresa incubada aquí mismo en la UNAM, en la incubadora de Cerro del Agua. Y MoClick va a cambiar de nombre porque, bueno, por cuestiones de marca, por cuestiones legales que no me gustan, pero que los abogados así son, ¿qué le vamos a hacer? Entonces se llama Climate Change Analysis with Monthly Data. Estos muchachos que están haciendo esta empresa tienen esta página de internet, por si quieren ver detalles o ver otro tipo de software. La ingeniera Gabriela García está al servicio de los que pidan información de este software. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, tenemos mucho tiempo, si hay preguntas. Qué lástima que hay tan poca gente. Pero bueno, sí, dígame. Soy Mario Gómez de la Universidad Veracruzana. Lo que muestra el software pues es muy interesante con los datos. Y bueno, con lo que menciona, la rapidez con que lo hace es fabuloso. Sin embargo, le preguntaría, hay dos cosas que dice que si el dato está mal se cambia. Ahí quisiera saber cómo lo hace. Expresó, si está mal el dato, lo cambiamos. No, lo cambiamos. Bueno, se revisa. Si hay algún dato que vemos que esté mal, hay que ir a las bases de datos y ver qué tipo de errores, si es de medición, si es de captura, y luego ver la posibilidad de corregir. Ok. Hay muchos detalles en la cuestión de bases de datos. El problema, pueden estar, y adelanto, pueden estar o no de acuerdo. Es interesante
el utilizar las herramientas, porque eso nos facilita el trabajo, como usted lo dice, ¿no? Hacen las tesis más rápido, por ejemplo, los estudiantes. Sin embargo, si nos damos cuenta, México no tiene una cultura de observación, tampoco la distribución de nuestras redes de observación, estaciones meteorológicas, sobre todo observatorios. Si revisamos históricamente, realmente creo que antes hacían hasta mejor las cosas con menos tecnología que ahora. Y si nos vamos a nuestra fuente oficial, porque ahí usted menciona que hay 2 o 3 fuentes de bases de datos, y entre ellas está la nacional, debe de ser la del Servicio Meteorológico, que está desde 1851, y realmente cuando usted va al archivo y se mete, si fuéramos ahorita, vamos a ver ahí todo el archivo polvoso de Progreso, y no solamente en estaciones meteorológicas y climatológicas. Igual si nos metemos aquí al mareográfico de Progreso, vamos a ver lo mismo. Es más, las bases de datos de Progreso están allá en Baja California y cosas por el estilo. Es algo similar en la base de datos. Se dan a capturar a empresas esas bases de datos porque pues están asentadas en los formatos. Llegan empresas y pues les pagan por estajo, ¿verdad? Y ahí no se van a fijar si se les fue el 3 o 4. Pues a mí no me interesa eso, y menos cuando no es una gente que está consciente de lo valioso de la información. Entonces se incurre, así como el clicón, muchas veces en errores de datos. Incluso se han llegado a hacer tesis para llenar el hueco de precipitación. ¿Cómo vamos a llenar un hueco de precipitación si no llovió en el lugar? Menos si no tenemos estación, ¿cómo vamos a ir a corroborar? Ahí, por lo que veo en el ejemplo que pone de Progreso, en esa parte, de acuerdo a la climatología de México, al oeste tenemos un clima BS, seco, estepario, de acuerdo a la clasificación de Enriqueta García. Y por ahí tiene un programita, Enriqueta García, para el modificado, donde se meten los datos, y en automática, pues ahora ya tiene un enlace por ahí que hicieron, y está muy bien, de estaciones, pero son estaciones de hace 2, 3, 4, 5 años. O yo como agricultor, pues compro mi estación porque me interesa prevenirme de los fenómenos meteorológicos, ¿verdad? Y a partir de 2 años ya tengo datos, pero las estaciones automáticas muchas días no están calibradas. Por Disculpe, profesor, podemos seguir con la... alguna respuesta, y si no, ahorita al final de las ponencias vamos a abrir espacio para una discusión. Ok, perdón. No hay problema. Entonces, yo creo, ese trabajo de la tecnología es buena, pero el sustento para poder tener, no que no funcionen los software, sino para tener los datos, es la base para todos los trabajos de climatología. Y si queremos hablar de los que dicen que ya hay cambio climático o variabilidad climática, y otro es calentamiento global, ¿verdad? Depende por donde se vaya, y eso es muy respetable. Sin embargo, bueno, pues el hecho de cómo salen rápido los datos, pues sí está muy bien, y eso es un buen aporte. Gracias. Bueno, miren, como todo software, si no tenemos datos, pues no compren Moclic. No compren Moclic. Si sus datos están mal, pues tampoco. Si tienen datos, buenos datos, pueden usar. Que el país es un desastre, bueno, pues es que nuestro país son como muchos países juntos. Yo vivo ahora en Michoacán y las bases de datos son una desgracia. Y coincido plenamente con lo que dice el profesor. Pero hay estados como Yucatán, donde el secretario de Ecología es un doctor en ciencias. Entonces los datos están muy bien. Yo no sé si ha habido cuchareo, yo no sé de eso, yo no sé. Lo que sé es que las bases de datos están actualizadas. Si ustedes las piden, se las dan en Excel, los datos mensuales, todos. Entonces,
Así habrá otros lugares, Jalisco, Baja California, en fin, nuestro país es diverso. Pero el software, ahí está. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, ahorita ya daremos paso a la siguiente ponencia y al final abrimos para más discusión. Bueno, damos la bienvenida a Jordan Emanuel Ruiz, de la Universidad Veracruzana, que nos hablará de la paleogeografía y el cambio climático, una nueva relación espacio-clima. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy el geógrafo Jordan Emanuel Ruiz Meneses y vengo a presentar el trabajo que hice con coautoría con el doctor Rodrigo Tobar Cabañas, que lleva como nombre la paleogeografía y el cambio climático, una nueva relación espacio-clima. Siguiente, por favor. Bueno, a mí no me gusta llenar las diapositivas de letras, pero bueno, en este caso hay algunas que vienen con muchas letras, pero es un factor de una cuestión teórica, porque este trabajo va más o menos sobre esa línea de teoría que también es importante para los trabajos de cambio climático. Entonces, pues bueno, como introducción, dentro de las ciencias de la Tierra, los estudios relacionados al cambio climático se han abocado principalmente al estudio atmosférico e hidrológico, descuidando el vínculo que existe entre cambio climático y paleogeografía, de modo que esta ponencia forma parte de un esfuerzo por vincular los estudios paleogeográficos con la climatología. En las últimas décadas, debido a las tendencias ambientalistas, la paleogeografía ha sido considerada por algunos científicos físicos como un elemento para cimentar la génesis de sus trabajos basándose en los enfoques conceptuales y metodológicos ofrecidos por esta, resaltando trabajos interdisciplinarios de reconstrucción paleoclimática y estudios estadísticos prospectivos del clima terrestre. El objetivo de este trabajo pues, es comentar, entre otras cosas, la injerencia de la paleogeografía en los estudios de cambio climático, el entendimiento cíclico del clima y sus repercusiones prehistóricas espaciales, así como el reciente interés por reconstruir paleopaisajes para determinar ciclos climáticos pretéritos. Antes de continuar, pues quisiera comentar que yo soy geógrafo y digamos que a nivel nacional o a nivel preparatoria, por ejemplo, cuando alguien va a pensar qué carrera quiere estudiar, en el caso de geografía, como que los alumnos, y yo me incluyo cuando yo escogí la carrera de geografía, era como de voy a estudiar geografía porque me interesa memorizar países, me interesa memorizar religiones, ríos, montañas, volcanes, pero ya cuando estoy estudiando geografía me doy cuenta que el objeto de estudio cambió. Ya cuando te metes en la teoría y en la historiografía de la geografía te das cuenta que en el siglo XX pues, bueno, hubo un cambio y ahora el objeto de estudio es el espacio y ya se puede abordar desde la geografía física y la geografía humana. Siguiente. La definición de paleogeografía, bueno, es un concepto que nace en el siglo XX en el ámbito geológico. José Lugo Coupe, en su diccionario de geomorfología, dice que es la ciencia que estudia las condiciones físico-geográficas existentes en la Tierra en épocas geológicas pasadas, reconstruyendo el relieve antiguo, el clima y la distribución de organismos, o biogeografía, paleobiogeografía. Y tiene dos tendencias, una que es la más citada o recurrida, que es paleogeografía física, donde se habla, por ejemplo, de paleoclimatología del último máximo glaciar, y se reconstruyen climas a partir de la composición de rocas, sus organismos fósiles y la distribución de especies vegetales. En sí es una rama muy amplia, por ejemplo, en geofísica se habla, por ejemplo, de paleomagnetismo, tienen los laboratorios de paleomagnetismo, y hay una pequeña rama que es la que es pequeña en el sentido de que muy pocos trabajos hay acerca de paleogeografía integral. De hecho, algunos no lo mencionan como tal, una paleogeografía integral. Y es una rama que apenas está como que abriendo brecha. Y es, por ejemplo, la paleogeografía integral ya tiene que ver con factores físicos y humanos, donde se pueden meter factores como antropología o arqueología. En este caso, por ejemplo, con la paleogeografía integral se puede hacer la búsqueda de civilizaciones pretéritas y determinar su apropiación del espacio desde el punto de vista geográfico.
Siguiente. Este libro, que lamentablemente no se ve bien más que el título, es de 1981. Sí, ¿verdad? Se ve que es foto, pero bueno, ya no lo puedo escanear. El chiste es que este libro de 1981 fue editado por el Instituto de Geografía, con base en un congreso, un coloquio que se realizó internacional sobre las cuestiones prehistóricas desde la geografía, ¿no? Entonces es interacción del hombre prehistórico y su espacio, su entorno. Vienen muchos autores y es de interés, digamos que, por ejemplo, no viene expresamente en el título la palabra paleogeografía, porque como les digo, en ese entonces, 1980, la década de los 80s, pues bueno, era el auge de la paleogeografía, pero desde el punto de vista geológico. Siguiente. Que, bueno, con base ya entrando un poco en la cuestión de cambio climático, dejando a un lado la introducción de lo que es paleogeografía, pues bueno, en el trabajo de Aguirre, cambios cíclicos, tendencias y alteraciones naturales, se construyó esa tabla. Son algunos datos de frecuencia, son años los que vienen en la frecuencia, y los tipos de registro se refieren a los procesos que tienen una recurrencia. Por ejemplo, lo importante de la paleogeografía, si queremos incluir al factor humano, sería empezar a hablar del último máximo glaciar y los procesos que vienen después. Así como lo relevante de estos periodos es determinar bien esa recurrencia y es un poco aplicar el principio de echar una mirada al pasado para ver qué puede pasar en las tendencias futuras, que es lo que se hace siempre en los estudios de cambio climático, solamente que en este caso estamos proponiendo una visión prehistórica, no histórica tal cual, de reconstrucción de datos. Siguiente. Un trabajo de 1995 de una geógrafa rusa, Elena Kurenkova, que realmente ella como que se aboca a la parte física de paleogeografía del cuaternario, mide la estratigrafía de los paleosuelos tipo loess en una planicie rusa ubicada entre los ríos Desna y Volga, pero casualmente mencionan algunos párrafos o algunas civilizaciones paleolíticas de algunos hallazgos que se encontró. Siendo ella geógrafa, pues bueno, interesándole la parte de paleogeografía física, solamente lo menciona, no se mete a explicar el por qué, ¿no? Y desde su expertise dice que la erradicación de esta civilización paleolítica de hace 30.000 años y de la fauna pleistocénica que también se encontró, se debió pues a alteraciones geomorfológicas, sedimentológicas, climáticas y por ende un cambio total y abrupto del paisaje. Estamos hablando de una planicie rusa que se ubicaba arriba del paralelo 60 grados norte. Siguiente. Ahora, ¿qué se puede trabajar desde la paleogeografía o paleoclimatología? Pues son las correlaciones paleoclimáticas. Estas a escala mundial, el clima del Neolítico a nuestros días pues ha ido cambiando y teóricamente puede ser reconstruido a partir de múltiples correlaciones. Si bien es cierto, parece imposible relacionar un poco las cuestiones continentales, es decir, algunas cosas que pasaron en África relacionarlas con las que pasaron en Sudamérica, ¿no? Pero para eso están estos trabajos que son como un precedente. Por ejemplo, Fekri en 1981 habla sobre dos inundaciones más bajas del Nilo ocurridas en el año 930 y 1070 después de Cristo, y de 1180 a 1350, así como las máximas inundaciones del Nilo ocurridas entre esos mismos años. Y esta última máxima crecida queda asociada a la pequeña edad de hielo europea. Digamos que saltamos de continente, estamos en África, nos vamos a Europa y creamos una correlación. Mientras que la bajada del Nilo del 930 y 1070 queda asociada al periodo cálido medieval, lo mismo. Por lo tanto, en paleoclimatología el estudio de las conexiones climáticas entre latitudes altas y tropicales es esencial. Eso lo dice Moreno en 2002. Sin embargo, aún son muy escasos estos estudios que aborden la transmisión interlongitudinal, es decir, correlacionar datos de diferentes longitudes de los cambios climáticos, tal y como Próspero y Lam lo proponen al estudiar las alteraciones climáticas en el Mar Caribe influenciadas por el polvo procedente del desierto del Sahara. Esto lo menciona Aguirre en 2005. La siguiente. A partir de esas correlaciones lo que podemos obtener son datos proxy o inferenciales. Como se dijo con Fekri, comenta que del año de 1180 a 1350
el Nilo experimentó su nivel más bajo de toda su historia. Tal dato coincide con las crónicas de Chimalpaín, aquí en México, quien comenta que en el año 1280, que queda exactamente entre ese periodo de tiempo de 1180 y 1350, la región de Anáhuac sufrió la sequía más severa de toda su historia. En ese sentido, es importante caracterizar la estratigrafía del delta del Nilo, por ejemplo, hacer un estudio sobre la estratigrafía que nos puede dar datos proxy al estudiarla, que Ludwig estima en 1941 que el delta del Nilo tiene alrededor de 12.600 años de antigüedad, de modo que se pueden obtener muchos datos proxy, esas correlaciones para tener datos interlongitudinales y así proyectar una curva senoidal del clima para el caso mexicano. Una curva senoidal es una curva general. Regularmente en el cambio climático en los estudios se quiere ir directamente a lo particular, obviando la parte general de un problema, ¿no? En este caso, con unas correlaciones interlongitudinales se podría hacer primero la parte general para después caer en los procesos particulares. Siguiente. Esta es una tabla que realizó el doctor Tovar en un trabajo, en un artículo que tiene de eje terrestre y cambio climático, donde él se dio la tarea de, por fechas y por observadores, que hicieron cálculos acerca del ángulo de la oblicuidad de la eclíptica que nos va a dar el trópico o los trópicos, y pues son puros procesos matemáticos, ¿no? Ellos calcularon su ángulo se contrastó con la fórmula Laskar, que es la más ocupada para hacer actualmente que sale hasta con décimas de minuto, de segundo, perdón, y se puso su porcentaje en diferencia y realmente no hay una diferencia conforme a sus cálculos de cada uno de los observadores, contrastándolos con la fórmula Laskar, y bueno, se pone el autor fuente donde se obtuvo el dato del observador. La siguiente, con base en esas observaciones que hicieron diferentes autores, pues bueno, se pone el dato de Milankovitch, por ejemplo, que hace una regresión y una progresión, por eso está en los extremos. Se ponen los años para los cuales los calculó, se pone el trópico que dan con su cálculo, y ya con eso se hace la matemática o la geometría, más bien, para sacar el radio del paralelo, la altura del paralelo, y con esos tres datos y sacar la zona esférica lateral, que sería del ecuador a un trópico, y así sacar los kilómetros cuadrados que tiene la zona intertropical. Entonces se dan cuenta, vamos en años avanzando, pero la zona intertropical está, con base en los datos de los autores, va teniendo un decrecimiento. Esa tasa de crecimiento está por siglo calculada como en 43.796 kilómetros cuadrados. ¿Qué nos trae esto de analizar el comportamiento de la zona intertropical? Siguiente, por favor. Pues que el trópico ha cambiado, ha migrado, como se dice. Jamás va a llegar a una instancia de cero, no es algo abrupto. Son procesos de abatimiento secular. Esto quiere decir que la zona intertropical se reduce y se amplía, pero son periodos largos, o sea, no son periodos de 2 años y ya se nos redujo hasta el paralelo 15. No, en este caso, por ejemplo, esta es una cuenca en Baja California, la Boca de Melgoita, que está sobre el paralelo 26. Recordemos que actualmente el trópico de Cáncer está en el paralelo 23, pero ¿qué encontramos con el Google Earth? Encontramos en el paralelo 26 una paleocuenca, lo que se conoce una paleocuenca. Siguiente. Esto no solamente es en el caso de México, también si nos vamos a Pakistán encontramos un exvalle fértil donde se ve perfectamente la desadura de un río y se ve todo parcelado. Estamos igual en el paralelo 25, son zonas muy próximas al paralelo 23 donde actualmente se encuentra el trópico. Aquí ya hay un cambio, se intensifica en Veracruz cuando no hay alguno de estos factores que influyan drásticamente. Sin embargo, pueden ver el cambio, la que sigue. En cambio, en Acapulco también se ven esas modificaciones. Por ahí va pasando un cicloncito, entonces altera las condiciones. Y podemos ver aquí una comparación del índice de calor. En azul están los índices que alcanzó Veracruz en el periodo, con estas líneas que son los límites de dicho índice, y Acapulco en rojo pues se puede ver que son más altos.
y por lo tanto la humedad. En esta pues son las temperaturas a partir de 27 grados y ver a cuántos se van diariamente, pues están dentro del rango del índice. Y bueno, ahí vamos a llegar a los resultados. Durante mayo no se registró en Veracruz entre 0 y 7:15 de la mañana el bochorno, digámoslo, sino a partir de las 11:45 hasta por la tarde, casi cercana a las 6 de la tarde. Y sus mayores índices fueron el 11, 25 y 29 de mayo, disminuyendo en forma ascendente, y en cambio en la ciudad de Acapulco fueron muy frecuentes, prolongándose desde las 10 hasta las 20:45 de los más altos, pero medianoche tenemos bochorno. Y bueno, se llegó a 40.4 la sensación térmica en Guerrero el 7 de mayo y en Veracruz 41.8 el 11 de mayo, que aquí hago referencia, por favor. Y bueno, haciendo un análisis de sistemas y fenómenos marinos, sistemas meteorológicos y marinos, podemos destacar, entre otros, bajas presiones, ondas, líneas de vaguada, cobertura nubosa, norte, ciclones, latitud, el relieve, las corrientes marinas, cómo está la temperatura de la superficie del mar, altas presiones, la localización geográfica, la continentalidad, cobertura vegetacional, las suradas, por ejemplo, para la zona del Golfo de México, que son muy importantes, entre otras. Si los vemos, los fenómenos de índice global, de escala global, que como el niño y la niña, cuando ocurren, gracias, y otros más, por eso aquí pongo entre otras, pueden influir o influyen en la sensación de calor de los sitios de clima tropical en nuestra República Mexicana. Y bueno, esto en parte ya lo dijimos, pero aquí algo característico: el Golfo de México pues sí tiene mayor entrada de humedad que el puerto de Veracruz, porque es la dominancia de los vientos alisios que nos producen lluvia durante el año en el verano. Y sin embargo la climatología médica es un apoyo para hacer estos análisis de las poblaciones que están en riesgo, y van a continuar, no se acaba. Pues mientras esté ese clima no se acaba. En España, en Estados Unidos, pues sí le ponen atención a esto, ¿no? Pero en nuestro país todavía no se ve mucho. Y bueno, Veracruz tiene mayor número de fenómenos en este sentido que le impactan, y deben de realizarse más investigaciones al respecto para poder entrar a detalle. Los médicos, los psicólogos, los naturistas, todos entran aquí. Bien, ya nada más acá. La última. Gracias por su atención. Gracias, doctor. Perfectamente sincronizados. Perfecto. Tenemos tiempo para una pregunta rápida, Gracias. si es que hay. Ok. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Bueno, mi pregunta es en general del cambio climático. Hemos escuchado, o hay diversas líneas de investigación. La más difundida es que el hombre ha tenido o ha colaborado para que el cambio climático se esté dando a partir de la revolución industrial del siglo XVIII y XIX. Y hay otras vertientes menos conocidas, líneas de investigación científicas en Estados Unidos, inclusive en México. He escuchado que el hombre no tiene que ver con el cambio climático, que son ciclos que la Tierra tiene desde la era glacial, eras glaciales, y que la Tierra va cambiando cíclicamente. En ese sentido, las investigaciones, a pesar de que no hay muchos datos, o que inclusive los datos, algunos tienen fallas, ¿cuál es la perspectiva, como ustedes, científicos y especialistas en cambio climático, con respecto a esto?
es en realidad el hombre el causante a partir de la revolución industrial y la generación de gases invernadero, el motivo del cambio climático y realmente estamos viendo muchas inundaciones, muchos desastres naturales. Se dice que la temperatura aumenta 1 grado, no me acuerdo cada cuántos años, y que los polos están deshielando y que posiblemente desaparezcan ciertas partes de ciertos países. ¿Es verdad esto o el hombre tiene influencia directa, injerencia en el cambio climático o cuál es su perspectiva? Podría proponer, bueno, creo que esta pregunta cabría en la mesa de discusión al final, ya que es un poco más, bueno, no es tanto particularmente de su tema de exposición. ¿Te parece bien si pasamos a la última exposición y ya todos en la mesa responden a tu pregunta? Me parece una buena opción. Bueno, pasamos a la última ponencia de esta mesa con Edwin Ulises Montiel, de la licenciatura en Geografía del Grupo de Geografía Global de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana, con su trabajo Distribución de la sensación térmica registrada en Minatitlán, Veracruz, durante la primavera de 2014. Bueno, pues muy buenos días. Nuestro trabajo, como ya lo mencionaron, es distribución de la sensación térmica registrada en Minatitlán, Veracruz, durante la primavera de 2014. Este trabajo lo hicimos en conjunto con el doctor Mario Gómez Ramírez y la compañera Nuriselene. Bueno, el objeto de estudio de nuestro trabajo es entender la dinámica de los factores atmosféricos en su interacción para el desarrollo de la sensación térmica, así como su distribución durante el periodo de la primavera de 2014. Asimismo, generar un amplio criterio para la toma de decisiones personales sobre el qué hacer ante las condiciones atmosféricas, sobre periodos establecidos, que para este caso fue la primavera de 2014, ya que depende de cada individuo las medidas que tome para llegar a una sensación térmica confortable, tomando en cuenta el espacio donde se encuentre en relación a los periodos donde se tengan índices que manifiesten desconfort. Ahora, la sensación de confort térmica, de una manera subjetiva, la entenderemos como un estado de ánimo en donde el individuo expresa su satisfacción o comodidad, tanto mental como físicamente, con el ambiente térmico. La verdad es que respecto a la sensación térmica, se puede expresar, digamos, de una manera en la que, como ya lo mencionó el doctor Mario, pues si se va, digamos, en algún transporte y las condiciones son algo, digamos, se están en un espacio muy cerrado, pues igual por algunas personas despedimos igual calor. No hay que olvidar que las personas igual tenemos calor. Entonces va un poco más también englobando esta manera subjetiva de llamarlo. Ahora, la sensación térmica se puede representar, así como calcular, desde el punto de vista de dos enfoques, que es el cualitativo y el cuantitativo. El cualitativo, bueno, más va a lo que les mencioné, y el cuantitativo va dependiendo a una manera en cómo calcularlo en base a datos. Ahora, para el caso de Minatitlán se tienen antecedentes. En los últimos 5 años se han registrado temperaturas altas por encima de 33 grados centígrados, con registros de humedad mayores de 60%, que de acuerdo a la fórmula para el cálculo del índice propuesta por la NOAA, dichos datos desarrollaron efectos de sensación térmica por encima de 40 grados. Bueno, aquí tenemos, bueno, para este trabajo ocupamos solamente 5 años, en el mismo periodo de marzo a junio, lo que abarca solamente la primavera. Es notoria digamos, el incremento y la disminución entre algunos años. Por ejemplo, en 2010 se tiene un total de 38 días con registros de estas temperaturas. El caso de 2012, una disminución muy notable, y entre 2013 y 2014, que son ya más próximos, pues hay una estabilidad en cuanto a registros de estos valores. Ahora, la zona de estudio, bueno, es Minatitlán. Los datos que se obtuvieron fueron del aeropuerto, los datos
El aeropuerto de Minatitlán se ubica en la zona geográfica intertropical, entre las coordenadas 17 grados de latitud norte y 94 latitud oeste. Forma parte de la llanura costera del Golfo Sur y se sitúa a 11 metros sobre el nivel del mar, en este caso es el aeropuerto Solano. La zona cuenta con un clima cálido húmedo, una temperatura media anual de 26.1 grados centígrados, con abundantes lluvias en verano y lluvia invernal entre 5 y 10%, temperatura anual de poca oscilación, marcha de temperatura tipo Ganges y con una presencia de canícula en el mes de agosto. Así. Ahora, bueno, definimos el clima en base al climograma tomado de los datos del notificado Enriqueta García del periodo de 1921-1960. De la misma forma, por problemas de datos, se tenía como referencia. Ahora, para nuestro trabajo particular, se ha considerado importante clasificar a la población de acuerdo a los sectores productivos que se desarrollan en la zona, ya que las personas que laboran en condiciones a campo abierto, como se había mencionado antes, son consideradas vulnerables a los efectos de calor, igualmente por las horas en exposición a estos rayos solares. De acuerdo a la distribución del sector productivo primario y secundario, que en este caso son los sectores en donde más hay concurrencia de personas trabajando en estas condiciones, digamos que el 38.77% representa a este grupo vulnerable. El siguiente. Ahora, datos y método, lo que es índice de calor, como les he explicado antes. El índice de calor es la combinación de la temperatura del aire y la humedad atmosférica que propician una descripción cuantitativa sobre la manera en que se percibe la temperatura. Indica el nivel de calor en el ambiente cuando la humedad relativa se suma a la temperatura ambiente. Este fenómeno es también conocido comúnmente como bochorno, como se había mencionado antes. Dicho concepto hace referencia al punto de la incomodidad sobre la sensación térmica ambiental que está por arriba de los 26.6 grados centígrados. Digamos que si el valor es menor, se tiene una sensación confortable. Es que cuando empieza a aumentar sobre este valor, ya empieza a haber un desconfort. Para esta investigación se tomó la fórmula utilizada por la NOAA, al igual que el trabajo anterior. Utiliza el índice de calor calculado con temperaturas por encima de los 26.6 grados centígrados y por debajo de los 43.3 grados centígrados. Y la humedad relativa por encima del 40% y pues hasta el 100%, que es la máxima humedad. Ahora, para esta investigación se tomaron datos los que ya mencioné, que son un reporte de condiciones atmosféricas en un aeropuerto, para este caso correspondientes al municipio de Minatitlán. Ahora, en el periodo marzo-junio de 2014 se tuvo el registro, el máximo para este trabajo, de 38 grados de temperatura ambiente y humedad del 60%. Ahora, con la fórmula, el índice se eleva hasta los 55 grados centígrados. Esto ocurrió el día 29 de abril, alrededor de las 4:42 pm. Digamos, hay que destacar que a las 4:42 sí ya es un poco tarde, ya no entraría entre el rango entre las temperaturas más altas, pero como se puede notar, la humedad para esas horas todavía es un poco grande, se podría decir. Por tal motivo se tuvo el registro de este índice. Ahora, como el mayor índice se registró el 29 de abril, entre un lapso de 2 días anteriores se manifestaron índices igualmente por arriba de 45 grados centígrados, que debieron su presencia a condiciones correspondientes de vientos del sur, suradas, un término muy local, parecido, que como ya se mencionó anteriormente, estos provocan el aumento de la sensación de calor a raíz de caracterizarse por ser vientos cálidos y secos. Mencionados valores rebasan claramente los parámetros establecidos por la NOAA, ya que las condiciones de humedad que caracterizan a esta zona rebasan las expectativas de los cálculos realizados, destacando la influencia de los fenómenos meteorológicos que acontecieron dichas fechas. Estas son las condiciones que acontecieron para estos periodos. Un frente frío que ocurrió
y anteriormente, unos días antes de que digamos, abarcara la zona de Minatitlán, fue donde se registraron las máximas temperaturas. Bueno, la siguiente tabla muestra la distribución de lo que fueron los periodos y los índices, cómo fue esta distribución sobre este periodo. Para el promedio aproximado de horas índices de calor, tenemos a junio como el mes que más horas registró, con 11 horas para este caso. Estas son horas que registró índices de calor. Para abril, abril registra el registro de un índice de calor, digamos, un periodo un poco más largo. Promedio de temperatura durante el mes, igual junio lo tiene, pero es temperatura ambiente, es mayor que en los meses anteriores. Ahora, digamos, algo curioso es que si junio registra tuvo el promedio de la temperatura ambiente un poco más alta, los registros de índices más altos ocurrieron en el mes de abril, ya que en este mes hay la presencia de más humedad, que entre la suma de humedad y las condiciones de la temperatura ambiente se van a tener índices más elevados. Ahora, el comportamiento entre humedad relativa y temperatura ambiente para el periodo de marzo, empezando desde el 21 para la época de primavera, bueno, es un tanto visible, es claro ver cómo va la relación entre temperatura y la temperatura ambiente. A menor temperatura, mayor va a ser el registro a menor humedad es mayor el registro de la temperatura ambiente. Se puede observar aquí claramente, y en este caso la temperatura es menor y la humedad es aún mayor. Esto es debido a que, digamos, en este mes, en marzo, todavía tenemos muy claramente la presencia de fenómenos de nortes gracias. Ahora, la diferencia entre valores del límite máximo y mínimo de confort. Para este periodo igual de marzo, desde el día 21, establecimos los rangos, digamos en este caso el mayor y el menor. Para este mes no se rebasó el rango máximo. Igualmente por la presencia para estas fechas de eventos, se podría decir de nortes u otros. Ahora, las condiciones que se suscitaron en dicho mes dieron como resultado el aumento de niveles de sequía en diversas regiones a nivel nacional. Esto para este mes. La cobertura desde anormalmente seca pasó hasta sequía extrema. Estos datos los obtuvimos igual del Servicio Meteorológico Nacional, que bueno, de una manera un poco a nivel nacional ocurrió para este caso en Minatitlán. También se registraron temperaturas muy altas. Estadísticamente se observó el 10º marzo consecutivo desde 2005 por debajo de la normal, y en los últimos 15 años, desde el 2000, esta condición se ha observado en 3 ocasiones. Digamos que en este marzo de este año las temperaturas sí fueron altas. Ahora, el comportamiento entre humedad relativa y temperatura ambiente para el mes de abril. Aquí ya están un poco más disparadas las temperaturas. La humedad, como se puede observar, es un tanto igual alta, debido a que de la misma forma todavía se tiene influencia de fenómenos atmosféricos muy prominentes en este mes. Diferencia entre valores del límite máximo y mínimo del confort para el mes de abril igualmente. Para este mes ya se tiene la presencia de el aumento, digamos que entre el límite máximo de lo que es el índice de confort manejado por la fórmula de la NOAA, ya se disparan, están por encima de este rango de valores. Esto se suscitó entre el 27, 28 y 29 de abril, debido a las condiciones que ya expliqué anteriormente.
Ahora, la máxima lámina de lluvia diaria nacional ocurrió el día 30 de abril. Los sistemas que ocasionaron esas lluvias fueron el Frente Frío número 54, mostrado anteriormente, que se ubicó desde el norte del Golfo de México hasta el norte de Veracruz, y un canal de baja presión localizado en el sureste del país, lo que justifica perfectamente el porqué de alto nivel de sensación térmica para el día 29. La temperatura máxima promedio a nivel nacional ocurrió el 28 de abril, de 33.9 grados centígrados. Para Minatitlán, este mismo día se registraron temperaturas de 38 grados centígrados, 4.1 grados por arriba de la máxima promedio nacional. Ahora, las circunstancias del incremento de sensación térmica del 29 de abril se presentaron debido a un mayor potencial de humedad, que en promedio se registró en un 59.3%, mientras que el 28 de abril obtuvo 53.3%, un día anterior al dato de la máxima temperatura. Menos es 5.7% menos que el 29, se tuvo menor humedad el 28 que el día 29. Ambos días registraron un máximo de temperaturas entre 37 y 38 grados de temperatura ambiente, con diferencias horarias, ya que el 28 de abril registró 4 horas con esas temperaturas y el día 29 de abril solamente 3 horas, aunque el 23 de abril fueron mayores. La distribución del índice de calor para abril de 2014, bueno, aquí claramente este gráfico muestra cómo entre los días 27, 28 y 29 fueron donde están más altos los valores de los índices de calor. Para mayo, la relación entre humedad y temperatura ya es un poco menor. Digamos que los rangos igual alcanzan el 100% de temperatura debido a las condiciones de los frentes fríos, que igual meten un poco de humedad a la región. Entonces también no se descarta la presencia de temperaturas de humedad alta. Igual las temperaturas, la relación entre mayor sea la temperatura, menor sea la humedad. La siguiente, por favor. Igual para mayo también se tiene un incremento sobre lo que es el límite máximo del índice de calor, al igual que abril. Lo que en marzo no sucede, no se rebasa este límite. En el caso de abril y mayo sí lo vamos a tener. La siguiente, por favor. Y igual esta es la distribución de los índices sobre el periodo de mayo. Ahora vamos a observar a junio, donde ya la presencia es un poco tal vez menor de estos fenómenos. No se descarta que sucedan, pero para este periodo sí fue menor. Entre los primeros días de junio se tuvo sí se tuvieron humedad a casi el 100%. Para junio igual solamente se tuvo un día en donde se rebasan estos límites máximos del índice de calor. En los meses como que fue abril y mayo se tuvieron más, pero en este solamente fue uno. Siguiente, por favor. Y esta es su distribución de los índices a través de lo que fue el mes de junio. Ahora, concluimos con que en Minatitlán es muy importante tener conocimiento sobre la influencia que tienen los fenómenos climáticos para el desarrollo de circunstancias en las que se pueda manifestar sensación de desconfort, puesto que estas condiciones influyen directamente sobre las personas que desarrollan diversas actividades laborales a campo abierto y sobre la demás población, igual niños, ancianos, pues la humedad atmosférica en cantidades elevadas impide o interfiere con la transpiración del ser humano, y con ello la sensación de calor se intensifica, obteniendo como resultado que los usuarios de energía eléctrica en zonas altamente húmedas, como lo es la zona de Minatitlán, se vean obligados a un mayor consumo de energía, tanto en ventilación como en aire acondicionado, para contrarrestar la sensación de incomodidad térmica, y en refrigeración para preservar el buen estado de los alimentos, a lo mismo hidratación, entre otros. Ahora, es importante tener en cuenta que en ocasiones los registros máximos de temperatura ambiente no van a corresponder
al de los más altos índices de calor, ya que dependerá del valor de la humedad relativa para que dicho índice incremente. Por lo tanto, se puede tener registros de temperaturas inferiores a la máxima, pero con niveles de humedad relativos altos que propiciarán a registrar valores superiores a la de la temperatura ambiente máxima. De igual forma, la presencia o ausencia de fenómenos atmosféricos influirán directamente sobre las condiciones de desarrollo de la sensación térmica, puesto que hoy en día no es posible hacer, han tanto predicciones muy exactas sobre estos eventos a un largo plazo. Es importante estar alerta sobre ello y tomar medidas pertinentes que logren obtener resultados de una sensación confortable. Para mi caso, yo he tenido la oportunidad, en circunstancias de estar, laborando en condiciones a estas temperaturas, a estas humedades. Es muy importante, la verdad, sí tenerlo en cuenta, ya que de donde yo soy, del municipio, no se toma para nada, no se le da la importancia a esto. Las condiciones en las que se trabaja, la verdad sí son algo deplorables y no les importa mucho qué vaya a suceder con el personal de trabajo. De igual manera, he sufrido tanto estas condiciones en donde igualmente la primera presencia o la primera sensación que se tiene al estar ante estas condiciones es, en primera, la deshidratación, segunda, los calambres, igual se pueden tener náuseas, y sería una cuestión muy importante y que retomar en lo que sería no solamente en estos lugares, sino a nivel nacional, ya que pues las condiciones existen claramente, pero no se toman medidas ante ello. Muchas gracias. Sí, claro, yo creo que es interesante la pregunta que hace. Desde luego, en principio, comenzaré. Yo no estoy muy a favor de mi postura personal con el cambio climático, ¿no? Porque hay muchísimas circunstancias. Podemos escuchar en la radio, en los medios, el cambio climático es el culpable, ¿no? Pero la gente que realmente se mete, como todas las personas que están aquí en la mesa, pues encontramos muchos detalles, y eso es lo importante. Y es cierto, ha habido cambios climáticos a lo largo de la historia del planeta. Bien lo había dicho el licenciado Jordan, si lo vemos desde el punto de vista de la paleoclimatología, sí han existido, ¿no? Por ejemplo, el desierto del Sahara, como hoy lo conocemos, ¿no? En un desierto, ¿no? En una selva. Y ahí están los fósiles y toda una serie de elementos que nos permiten trabajar y saber que eso existió, porque son las evidencias desde el punto de vista geológico. A partir de la revolución industrial, pues sí, realmente, si lo vemos, esa revolución ha venido a traer consigo toda una serie de emisiones a la atmósfera, esa polución que se tiene en las grandes ciudades, la quema de los recursos fósiles, como bien lo sabemos, las aglomeraciones de las ciudades. Todo esto ha dado, claro, una variación en las condiciones que nosotros estamos viviendo. Pero hay algo importante que desde el punto de vista personal debemos de tomar en consideración. Realmente, como seres humanos, nosotros tenemos un periodo de vida pues, relativamente corto, ¿no? Andamos en un promedio entre 60 y 70 años. En países subdesarrollados como el nuestro, pues sin servicios de salud, alimentación, toda una serie de factores económicos que nos ayudarían a un confort humano también de vida, una esperanza de vida mayor, pues
no nos permite ver esos cambios que en la naturaleza se dan, ¿no? Como que lo queremos ver de hoy al domingo, ¿no? ¡Ay, hay cambio! No, sin embargo, bueno, pues los estudios para eso nos permiten indagar y ver qué ha ocurrido a través de la historia y del tiempo geológico. Que si se han aportado, pues si esas emisiones sí se siguen aportando, ¿no? Por eso las guerras al rato, pues no va a ser la guerra por el recurso petróleo, sino va a ser por el recurso agua. Que si bien es cierto, por ejemplo, para nosotros 3/4 partes del territorio es seco, porque debido a la distribución climática que tiene el país, pues, todo el territorio del norte es árido y semiárido. Estas condiciones del clima no nos permiten ver que en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, hasta en Texcoco tenemos ahí una deficiencia, ¿no? Pero bueno, pues hablamos en términos generales, y la humedad la tenemos hacia el sur, ¿no? En Chiapas, Tabasco y todo, pues se nos inundan y acá pues, nos morimos de sed, ¿no? Y más con esos fenómenos antropogénicos como los derrames de las mineras, y no solamente ahí en Sonora, ¿verdad? A donde ponen en evidencia el descuido al ambiente, pues claro que contribuyen. Si vemos las islas del Pacífico, allá donde en Sumatra o Java, esa zona volcánica, que apenas la elevación del mar con esas islas es el desnivel que tenemos de las butacas donde se encuentran ustedes y donde estamos nosotros, pues imagínense, si no van a ver la subida del mar o pasa una tsunami, pues los barre. Entonces dicen, ya se elevó el nivel del mar. Sí, claro, hay variaciones del nivel del mar. Sin embargo, aquí tenemos el Servicio Mareográfico Nacional, y también en los datos se los puedo decir, o sea, se pone un sismógrafo o un mareógrafo, perdón, en el litoral, pero por el dislocamiento de corteza y todo eso, pues se desnivelan, y entonces tenemos datos por ahí un poquito erróneos a veces. Ahora ya se usa la tecnología satelital, ¿no? De hecho, eso también se los puede manifestar, porque tuve la oportunidad de trabajar en el mareográfico y ocurre lo mismo. Entonces ve uno el nivel medio del mar, que es donde se parte para ver todas estas condiciones, y vemos que en algunos lugares decimos, sí, se está inundando. Pues sí, pues las llanuras costeras, que son la parte más baja, al haber un aumento de nivel con el deshielo, pues ¿a dónde se va a ir esa agua? Aparte se evapora la atmósfera, ¿no? Y vuelve a regresar por el ciclo hidrológico y tendrá que invadir ciertas zonas que también nos implican, por ejemplo, salinización. Tenemos 10 minutos para los tres que quedamos. Ah, Sí, ok. pues, obviamente repartir el tiempo. Ok, concluyo. Perdón, gracias. Sí influye el nombre, pero pues, estamos experimentando eso, ¿no? Sin embargo, hay que tomar acciones, no hay que esperarnos a que nos llegue. Y se ha dado a través del tiempo esto. Sin embargo, bueno, nos faltan muchos estudios al respecto, y bueno, sí hay evidencias en algunos lugares, ya se están viendo estas transformaciones, pero cambio climático es cuando cambia el clima que tienes del lugar y se vuelve el tropical, que se volviera templado o viceversa. No sé si respondo, y discúlpenme. Gracias. Ok. Bueno, yo desde mi punto de vista, el concepto de cambio climático, bueno, es emitido por nosotros seres humanos. Esto lo vamos a percibir a través de los cambios o cómo reaccionamos tanto nosotros los humanos como tanto los animales, las plantas. Entonces también hay que considerar un poco el concepto de adaptamiento, porque bueno, si hay un cambio climático, pero también nosotros respondemos a una adaptación, entonces digamos que
hay una forma en que ver sobre en realidad lo que está ocurriendo, está cambiando, pero a la misma vez cómo nos estamos adaptando. Entonces, igualmente como ya se mencionó, el periodo de vida de nosotros los humanos es muy corto, igual en los animales, en las plantas, pero sí ha habido una variación a través de los siglos, miles de años, de cómo ha ido cambiando, pero a la misma vez cómo nos hemos ido adaptando. Digamos que se ha dejado un poco de lado este término de la adaptación ante estos cambios. Igual no se podría decir, como algunos lo dicen, el cambio climático el fin del mundo. Sería, vaya, absurdo también decirlo de esa forma. Entonces también hay un periodo de adaptación por parte de nosotros, y igual no hay que ser tan duros en cuanto al término, en lo que podría pasar o lo que no puede pasar sobre esto. En base a nuestro trabajo, bueno, en especial el mío, presentando los 5 años, bueno, se mostró que incluso en años anteriores se ha tenido presencia de temperaturas un poco más altas a comparación de estos años. La zona de Minatitlán se caracteriza bueno, tiene ahí las refinerías, emiten un tanto el calor, la mancha urbana, pero ante estas condiciones igual en años anteriores se tuvo aún así la presencia de temperaturas más altas en base a estas. Entonces también ahí hay algo que no corresponde tanto a en sí que cambie el clima, como se está mencionando en algunos casos. Porque entonces yo no le veo sentido trabajar en un área donde los datos están mal, o tenemos más o menos confianza, ¿no? Pulamos, limpiemos lo que se tenga que limpiar, quitemos lo que no nos gusta, pero no abandonemos el área, porque el clima es muy importante y no hay climatólogos en nuestro país. Algunos meteorólogos en Veracruz en los últimos años, ¿no? Pero yo les invito a que hablemos con más entusiasmo, los índices de confort son importantísimos, pero nadie los va a usar si nosotros no los usamos, si nosotros somos los que lo conocemos. Nosotros tenemos que ir con el presidente municipal, con los diputados y decirles, volteen a vernos, se están muriendo los niños. En Abalá, cuando la temperatura es menor de 10, mueren los niños. Te darían 5 minutos para cerrar. Sí, gracias. Bueno, es un tema complejo, y al ser complejo requiere un pensamiento igual de complejo. Esto hace referencia al hecho de tener un pensamiento flexible, es decir, ser interdisciplinario, que es lo que yo mencionaba en mi trabajo. Ahorita cada uno desde su punto de vista externó su opinión. Yo estoy de acuerdo con la parte que trabajó el doctor, de ser local. Hace falta mucha síntesis regional. Desde el punto de vista de geografía, la región, la localidad es importante. ¿Por qué? Porque no todo el mundo se rige de la misma manera. Hay condiciones climáticas diferentes en diferentes puntos. Entonces, eso nos lleva también un poco en ese mismo sentido del pensamiento complejo a ser filosóficos. No filosóficos como lo que pasa luego ahorita últimamente con el radicalismo, que se ponen a hacer cosas que parecen más como moda y barbarie, ¿no? Entonces hay que ser filosóficos en un sentido científico. Esto nos llevaría a ver qué trasfondo hay detrás de todo. La filosofía es una cuestión de simplemente entender el mundo a partir de una corriente filosófica. Si nos vamos al posibilismo, entonces sí le podemos echar la culpa al ser humano del calentamiento, del cambio climático, porque estamos siendo posibilistas. Somos los que tomamos lo que queremos del espacio, del territorio, de los recursos, y ya. Eso es ser un posibilista. En cambio, si eres un determinista, dices, no, el espacio es el que me rige a mí. Entonces, todo depende del lugar de enunciación del autor y de su filosofía. Entonces, por eso está ese contraste. ¿Qué pasa? Que es difícil llegar a un consenso. Y realmente el consenso de voluntades creo que es lo principal para ese tipo de estudios. Qué lástima que no hay gente, también lo mencionó el doctor, que no hay gente interesada en eso, o que se llenen este tipo de espacios, de foros, ¿no? Que manden más trabajos. Hay mucha interdisciplina, no solamente vienen meteorólogos, climatólogos, también vi por ahí algunos trabajos de veterinaria, geografía.
muchas cosas, cada quien puede decir algo desde su ciencia, de economía también, agronomía. Y otra cosa importante que tiene mella y significativa es el factor político. El factor político incide totalmente en las cuestiones de cambio climático. Cada país, dependiendo sus necesidades o de donde pueda tomar ventaja, va a manejar un discurso de calentamiento global, de cambio climático. Una prueba de ello son los bonos de carbono. Casualmente los bonos de carbono se le pide que paguen a los países subdesarrollados por tener industrias sucias, que ensucian más. Como son los que ensucian más, tienen que pagar más. Los industrializados o los desarrollados tienen empresas o industrias limpias, pues entonces ellos no tienen que pagar. Entonces es un poco como pensar y decir, estamos fregando al que está más fregado. Entonces yo creo que esa es como la invitación, a abrir un poco más el pensamiento. En ese aspecto, como yo soy geógrafo, igual como lo dijo el doctor Mario, él es geógrafo, no climatólogo. Él no solamente va a hablar de estadística, de climas, sino que forzosamente tiene que pensar en el factor humano que incide en la geografía. Entonces, a eso es como la invitación que yo haría. Gracias. Y bueno, pedimos si pueden cerrar alguno de ustedes con algún comentario a manera de conclusión o ya sería todo. Ya nos queda, Si no, bueno, ya nos queda un minuto. Si no, yo aprovecharé. ¿Se oye? Bueno, ya aprovecharé igual para comentar ahorita lo que comentaba Jordan. Bueno, lo bueno de este congreso es que tenemos bueno, se tienen sedes regionales, sedes temáticas en diferentes partes del país. Aquí, bueno, se graba el congreso y se sube a la página, también hay streaming en vivo. Y bueno, de los últimos, se han hecho 4 congresos, han ido aumentando el número de trabajos que entran. El de este año son 480 trabajos, que bueno, a mí me parece increíble que haya como tanta participación, tanto entusiasmo, y que sigamos, ¿no? Ahorita se está trabajando en el reporte mexicano de cambio climático, que igual me parece un avance muy, pues la verdad, muy bueno, una propuesta bastante pues necesaria que ya ha llegado, ¿no? a nuestro país. Y pues bueno, quedaría, bueno, y acerca del comentario de, bueno, la pregunta, igual aparte de ser voluntario, estudié ciencias atmosféricas y me dedico a modelación climática. Y bueno, yo creo el IPCC es el panel intergubernamental de cambio climático, lanza esta convocatoria cada que se realiza un reporte. Es una convocatoria global a todos los países, y ahí los investigadores de cada país aplican para estar dentro de este reporte de cambio climático, de qué está sucediendo. Es una convocatoria abierta. Y bueno, en el último reporte de 2013, pues bien nos dice de las primeras cosas. Bueno, en el anterior nos dice el cambio climático es inequívoco, ¿no? Entonces, más que creer o no creer en el cambio climático, pues hay estudios, hay cientos de investigadores que participan en este panel, en estos reportes. Y bueno, ahorita en el 2013 no solo se dijo que es inequívoco el cambio climático, sino que es inequívoca su causalidad, que es antropogénica. Entonces, bueno, a mí ya se me hace como muy difícil que tomemos al cambio climático como una cuestión de fe o de creer o no creer, porque bueno, pues están respaldados estos investigadores, ¿no? A nivel mundial. Y pues bueno, ahí dejaré igual mi comentario hacia tu pregunta. Y bueno, por favor, un fuerte aplauso a esta mesa muy interesante. Bueno, tal vez por último habría que decir que también ese tipo de comentarios es un dogma. Entonces, bueno, hay dogmas científicos también. Entonces, bueno, yo creo que en cuanto a dogmas científicos y religiosos, todos los dogmas tienen que bajar unas rayitas para no ser tan definitivos en lo que se está diciendo. Exactamente. Bien, bueno, yo por último quisiera decir que, bueno, se ha generado esta herramienta que permite analizar miles de datos en segundos. Está de descarga gratuita la versión de prueba por 10 días.
y va a haber mis muchachos dicen que va a haber un ofrecimiento, una promoción especial para países latinoamericanos, para que esta herramienta se use lo más que se pueda. Y bueno, los invito a que lo prueben y la vean. Gracias. Gracias, les hicimos entrega de sus documentos. Los menciono: Francisco Bautista Zúñiga. Sí. Edwin Ulises. A Rodrigo Tobar Cabañas. Su representación, bueno, del mismo trabajo, a Jordan Ruiz. Y a Mario Gómez Ramírez.